Creo que hay algunas más hay algunas personas conectadas a distancia también. Listo, bueno, no sé si quieren hacer un intermedio. Digamos, son 3 horas. Sí. No hay de 7:30, no. Sí. Ok. Bueno, pues me presento, yo soy Javier Rosales. Posición actual de Oficina Nacional de Gobernanza y Democracia en la oficina del Perú, en México. No sé si todo bien. ¿Sí? Okay. No sé si hayan escuchado, sepan qué es el Perú, la agencia de Naciones Unidas, las 3 agencias que tenemos en México, que bueno que tienen el mandato de las actualmente, de promover las dimensiones, digamos, económica, social y ambiental de desarrollo, y pues tenemos también como parte de este mandato la difusión, promoción, pero también el acompañamiento para la implementación de la Agenda 2030. Entonces, ya está llegando la comunidad, ¿no es cierto? Hola, Javier. Lo que preparamos pues realmente no es un tipo de cátedra, son algunos puntos que lo que pretende es estimular la discusión activa. Entonces, de verdad, siéntanse por favor con toda libertad para hacer las intervenciones que consideren apropiadas y no solo preguntas, sino aportaciones, contribuciones. Yo creo que esto pues, es una agenda en construcción. Y ustedes lo van a ver, realmente hay muchas vertientes del tema de monitoreo y evaluación en la Agenda 2030 que todavía están en desarrollarse y que un grupo de personas especialistas e interesadas como ustedes pues van a contribuir verdaderamente a que esto se vaya moviendo con diferentes perspectivas o con nuevos enfoques. Entonces, de verdad que el exhorto es que tengamos una conversación más que algo muy direccional, hasta sea totalmente multidireccional. ¿Ok? Han tenido ya, en el marco de este diplomado, acercamientos a la Agenda 2030 o esta sería como la primera. Bueno, ¿y cuántos de ustedes se sienten con un conocimiento, digamos, ya conocimiento aceptable de qué es la agenda, cuáles son sus postulados, cómo se generó? Dense la mano, con confianza. Ok, entonces, los que creen que hace falta un repaso así muy breve, ¿quiénes serían? Ok, entonces podemos hacer un repaso de qué es la Agenda 2030 antes de entrar en el tema puntual de la monitoreo y la evaluación. Y no quiero ser muy básico, pero sí recordar que en 2015 193 países firmaron esta agenda. Una agenda que digamos, continúa el compromiso global que fue la Agenda de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, no 17, tenían un énfasis sobre todo en las cuestiones más sociales, en todo lo que tiene que ver con salud, educación, pobreza, combate al hambre. Esta agenda, digamos, la hija de aquella, integra otras dimensiones del desarrollo que son novedosas, ahorita vamos a ver. Pero en todo caso, aquí habría un primer punto a preguntarles, esta es una agenda, pues, desde el punto de vista de ustedes, ¿de quién? ¿De las Naciones Unidas? ¿Sí? Todos los países involucrados, ¿no? En realidad esa es la respuesta, ¿no? En el momento de las negociaciones, en 2015, muchas de las sesiones en las que se definieron realmente las 169 metas y objetivos fueron a puerta cerrada entre los representantes de los países. Los funcionarios, a diferencia de los ODMs, porque los ODMs sí que fue una construcción más, digamos, interna de la organización. ¿Sí? Acá se pidió que estos funcionarios se separaran, salieran de los salones y entonces tuvieron lugar muchas de las definiciones puntuales sin las Naciones Unidas. Desde luego que el marco, el cascarón, el edificio
fue el de las Naciones Unidas, de ahí se tuvieron, digamos, todas estas discusiones, pero creo que es importante porque da un mensaje de apropiación. O sea, que realmente esto no es una agenda externa, sino es producto de la negociación de 93 países, que además incluye a los países desarrollados, no solamente a los países en desarrollo, sino también, a diferencia de los ODMs, todos los países están asumiendo compromisos puntuales para cumplir estos objetivos. ¿Okay? Entonces, este es un primer, digamos, punto para la discusión, los temas de apropiación. Otra diferencia creo importante es que, a diferencia de los ODMs, la nueva agenda, la nueva, 4 años, incluye un enfoque teórico, pero también diferentes instrumentos metodológicos para poder acompañar la implementación. La agenda de los ODMs me parece que tiene un fuerte énfasis en el reporteo, el seguimiento de los indicadores, pero no necesariamente procesos de implementación. Y además me parece que un poco tarde, ya los últimos 3, 4, quizás 5 años. ¿Un poco esto mejor? Ok. Los últimos años de vigencia de esta agenda del milenio fue cuando realmente empezó una mayor movilización de recursos, mayores discusiones y preocupación por parte de los países para poder alcanzar las metas. En el caso de México creo que fue razonablemente bien, salvo algunos indicadores que tienen que ver con salud materna, con mortalidad infantil. En promedio se cumplieron las metas del milenio. México pues hizo, digamos, con los compromisos que asumió, fue bastante razonable el papel. Para hablar un poco más de México, creo que vale la pena decir que es uno de los países que fue más activos en la ronda de negociaciones. Realmente posicionó algunos conceptos interesantes, como por ejemplo esta integración de las 4 dimensiones del desarrollo, 3 dimensiones: económica, social, medioambiental, pero también el apellido de la sostenibilidad, ¿no? Es una sostenibilidad que tiene que ver no únicamente con el respeto del cuidado del medio ambiente, sino es una idea de justicia intergeneracional, ¿no? Es decir, cómo no comprometemos a las generaciones venideras con las decisiones que estamos tomando actualmente. Diseñó, incorporó, desde luego México, pues con el Coneval y con toda la experiencia de muchos años, ha tenido una participación importante en este concepto de multidimensionalidad de la pobreza. ¿Eso es normal? No sé. Eso está bien, eso sí, no es normal, pero sí común. Y los temas de inclusión. En realidad, el PNUD ha venido trabajando con estos índices. Ustedes conocen probablemente el IDH, que es como el producto insignia del PNUD desde hace muchos años, que se publica en diferentes niveles: el global, el nacional, el subnacional. Y próximamente, en los próximos 7 días, 10 días, se va a publicar un índice precisamente de multidimensionalidad de la pobreza global. Entonces, eso creo que va a ser muy interesante para todos. Después, México abogó por la consideración de los derechos humanos como eje transversal de la agenda, incluso entendiendo el propio desarrollo como un derecho humano. Y ha tenido una participación activa en los grupos interagenciales y de expertos para la definición de indicadores. Tenemos el INEGI, que el INEGI realmente es una institución reconocida globalmente por su capacidad institucional, pero además ha venido participando recurrentemente en todas estas definiciones de los 232 indicadores. Este marco global incluye un conjunto de 232 indicadores que sustancian, digamos, el seguimiento de las metas, pero que hay diferentes niveles, vamos a decir, de maduración de esos indicadores, ¿no? Incluso se habla de 3 capas, 3 tiers, ¿no? El tier 1, 2, 3. El primero es un grupo, un segmento de estos 232 indicadores, en donde digamos que se cuenta ya con un estándar internacional, una metodología reconocida, y que también hay levantamientos, hay información que nos permitirían eventualmente hacer la comparabilidad de los países en esos indicadores específicos. La segunda capa, el Tier 2, de indicadores,
son aquellos en donde existe el estándar reconocido, la metodología, pero que no necesariamente hay información, ¿no? Entonces, no hay esta posibilidad todavía de hacer las comparaciones entre países. Y por último, el Tier 3 es aquel en donde ni siquiera hay un estándar todavía. Entonces, están estos grupos interagenciales y de expertos están trabajando precisamente en la definición de los aspectos más técnicos y metodológicos de esos indicadores. Entonces, a nivel global, digamos que se tienen estos 232 indicadores, que aquí es interesante decir algo. Son 232 indicadores. ¿A ustedes les parecen pocos, muchos? ¿Qué les parece que son 232? Los ODMs eran en 58, me parece, o algo así. Está más específico, ¿no? Allá se buscan metas más específicas. Los objetivos del milenio eran muy generales. Sí, bueno, hay algunos muy parecidos, pero digamos también se aumenta más del doble el número de objetivos. Entonces, digamos que más son la cuestión de escala. Podría justificarse que haya más indicadores, pero, digamos, tomando como referencia otro tipo de consideraciones. ¿232 son pocos o son muchos? Es bien lo que vayan a venir. Son 62 metros, ¿no? Son 169 metros. Yo no encuentro bien esa cantidad por la cantidad de metas que hay. ¿Podría repetir? Me parece que no escuché. Sí, que digo que para 169 metas, teniendo en cuenta que las metas son las que validan el indicador que se ha establecido, yo creo que está bien. Sí. Correcto. Bueno, una de las, digamos, análisis críticos que a mí me llamaron mucho la atención, y pues aquí es todo muy cambio, desde luego, como parte de las Naciones Unidas, pues, es de reconocer la importancia de la agenda y que no se haya puesto de acuerdo en esta especie de plan global de desarrollo. Pero una de las primeras críticas que surgieron es que tener 169 prioridades, 232 formas de medir, pues igual, digamos, afecta o paraliza las posibilidades de focalizar prioridades, ¿no? Que son demasiadas cosas que atender y que 232 cosas, pues son 232 rutas distintas que hay que atender, ¿no? Entonces, incluso parte de los constructores de la agenda, después de salir de las negociaciones, hay algunos textos en donde ustedes lo pueden ver, salieron con un sabor de boca en el sentido de estamos complejizando más el tema y quizás debimos haber ido en el sentido contrario. Pero bueno, se publicó de esa manera. Yo digo que 232 pues no es ni mucho ni poco, depende de qué quieras hacer con eso, ¿no? Fueron 232 indicadores, 169 metas que nos sirven precisamente para fijar un rumbo claro en cada una de las temáticas, definir la aspiración, si quieren la utopía en algunos casos, y eso ya será, cada quien lo podrá evaluar, pero que, por ejemplo, para efectos de diseñar política pública, pudieran ser incluso insuficientes. Un caso muy concreto, lo de ese número 16, que yo conozco porque es la materia de mi trabajo. Son 23 indicadores y tiene diferentes dimensiones de paz, justicia, instituciones, temas anticorrupción. Entonces, en los temas, por ejemplo, anticorrupción, únicamente tiene un indicador que tiene que ver con los sobornos. Desde el punto de vista de los servidores públicos, pero también desde el punto de vista de las empresas. Pero es únicamente la frecuencia con que se pagan o se hacen pagos oficiales para conseguir un trámite o agilizar una licencia o lo que sea. Bueno, ustedes se imaginarán que en un país complejo, grande como México, pues únicamente expresar el tema de corrupción en términos de soborno, pues opaca otras dimensiones del fenómeno, como el tráfico de influencias, el fraude, el patrimonialismo, conflictos de intereses, en fin, hay muchas cosas que podrían ser y que son materia de preocupación
para efectos del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, o de las políticas públicas que se tengan que diseñar para prevenir, investigar, sancionar debidamente el fenómeno de la corrupción. Entonces, digamos, es un marco de indicadores que desde mi punto de vista es un marco de mínimos, ¿sí? En donde, pues imagínense ustedes, 193 países tuvieron que ponerse de acuerdo, que permite esa comparabilidad, pero que no agota las posibilidades de complementariedad en los marcos nacionales, pues para poder identificar medidores más puntuales, más específicos que puedan guiar política pública y toma de decisiones. Bueno, la agenda, decíamos desde el principio, incorpora, esto es una diferencia importante respecto a los ODMs, la dimensión social, económica y ambiental del desarrollo, pero además temas que no estaban incluidos en la agenda del milenio. El ODS 13, Acción por el Clima, que la Agenda 2030 se ha dado a veces en llamar la agenda de agendas porque combinó, digamos, todas las convenciones, tratados, discusiones en materia de economía verde y cambio climático, sobre todo a partir de las discusiones de Río de Janeiro, con las agendas tradicionales de desarrollo. Entonces, aparece por primera vez la acción por el clima y también por primera vez en una agenda de desarrollo aparece el ODS 16, que es el que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, también con procesos participativos, con democracia, decíamos con transparencia, con rendición de cuentas. Entonces, este es el ODS del Estado de Derecho, de la gobernabilidad, y por lo mismo es muy polémico, fue muy polémica su inclusión. Había algunos países que abiertamente estaban en contra de su inclusión por decir que esto era, digamos, terreno de las soberanías nacionales y que realmente no había un modelo de gobernanza único y que cada país debería dárselo de manera diferenciada. Pero bueno, al final se incluyó. Yo creo que es algo bastante relevante porque vamos a hablar de los temas transversales más adelante porque resulta que dentro de la Agenda 2030 hay muchos temas transversales, pero este era uno de los primeros que aparecieron, ¿no? O sea, las dimensiones, por ejemplo, de institucionalidad sólida como un habilitador del resto de la agenda. O sea, si no se tenía la capacidad institucional para diseñar, implementar, evaluar políticas públicas, difícilmente se iba a poder avanzar en los otros 16 ODS, ¿no? Entonces, los temas también de transparencia, pues naturalmente que aparecen transversalmente, los temas de participación ciudadana también, ¿no? O decisiones inclusivas. Cualquier cosa. Bueno, estos son tres de los ejes rectores de la agenda. El primero tiene que ver con la universalidad. Ya decíamos que es una universidad en dos sentidos. Uno, que ya no es una agenda del mundo desarrollado exigiendo compromisos al mundo en desarrollo, que solamente aplica a los países en vías de desarrollo, sino que todos los países asumen compromisos. Y esto es así porque hay una fuerte, digamos, reflexión o conciencia en relación a los problemas globales, ¿no? que afectan o cuya resolución no está en manos de solo un grupo de países. Y entonces estamos hablando precisamente del cambio climático, de los fenómenos migratorios, de la salud de los océanos. En fin, hay desafíos que necesariamente representan o implican la participación de todos los países. Y después es universal en el sentido de que no es una agenda de gobiernos, es una agenda de, digamos, toda la comunidad política del país. No quisiera decir de Estado, para que no confundir el término, pero sí que en la que hay un llamado hacia la corresponsabilidad de los actores. No únicamente los gobiernos pueden articular acciones, intervenciones y políticas para alcanzar los objetivos, sino que el sector privado necesariamente
tiene que participar, digamos, promoviendo cambios en los patrones de consumo y de producción, digamos, invirtiendo directamente en causas de desarrollo, adoptando visiones de derechos humanos desde las empresas, la sociedad civil, desde luego, en esta idea de que el Estado, en la nueva gobernanza pública, es un actor central, fundamental, importante, pero que no es el único para, digamos, determinar el tipo de relaciones que se llevan a cabo en una comunidad política, ¿no? Entonces, el Estado no es más omnipotente, no lo sabe todo, y entonces los actores sociales, las organizaciones, tienen una inteligencia que aportar a la toma de decisiones. Entonces, es racional para el Estado incluir la participación. No es una concesión graciosa de los Estados, la participación, sino que es un imperativo de la nueva gobernanza pública global. Se toman mejores decisiones, más legítimas, más creíbles, con base en una inclusión de todos estos sectores. Desde luego la academia, que tiene un conocimiento más sofisticado, los sindicatos, en fin, todos los actores de la sociedad tienen un papel, y entonces hay esta idea de corresponsabilidad. Después esto de que la universalidad no significa uniformidad, sino diferenciación, y aquí voy a introducir por primera vez un concepto del que voy a hablar un poco más adelante. Es un exhorto que hace la propia declaratoria de la Agenda 2030 hacia la contextualización, o en inglés le ponen la localización, ¿no? Que es, la traducción al castellano sería llevar a lo local, localizing SDGs. Y aquí quiere decir que universalidad no quiere decir uniformidad, que todos hagan lo mismo, sino que hay un principio de diferenciación, ¿no? Sí hay una responsabilidad común, pero cada país tendrá que identificar sus prioridades, sus contribuciones de acuerdo a las necesidades que tenga, pero también al tipo de país de que se trata. El segundo eje rector es la famosa integralidad. Yo creo que aquí hay un núcleo muy duro de la agenda. Y es esta idea de que las intervenciones públicas normalmente tienen repercusiones en esferas del desarrollo diferentes a las que están intencionadas digamos, las que están dirigidas. Hay una serie de sinergias, hay una serie de externalidades positivas y negativas. Y entonces el tema de la integralidad se convierte en una necesidad de identificar con total claridad cuáles son esas condiciones, positivas y negativas. En el Perú le llamamos trade-offs a las negativas. Voy a pasar un par de ejemplos de eso. Pero entonces hay un tema de cómo realmente logramos entender, concretar y cristalizar la integralidad de las dimensiones del desarrollo en sociedades, en gobiernos, en administraciones públicas, que de suyo están compartimentalizadas, ¿cómo se dice? Divididas, ¿no? Entonces, tenemos sectores, por ejemplo, la administración pública, el sector educativo, el sector salud, el sector educación, el sector agricultura, que desarrollan sus políticas públicas y que no necesariamente están adecuadamente coordinadas o que ni siquiera están identificando de origen los impactos que pueda tener otras dimensiones del desarrollo. Entonces, eso es, digamos, uno de los puntos importantes en este tema. Y el último principio es casi un lema de la agenda, que nadie se quede atrás. Y este es pues el exhorto, digamos, a que tenemos que ir más allá de los promedios. Decíamos que en la agenda de los ODMs México cumplió razonablemente. Sin embargo, pues es evidente, es obvio las diferencias regionales que tenemos en el país, el sur y el norte, o entre diferentes poblaciones. Y entonces el tema de no dejar a nadie atrás
significa poner la lupa sobre todo en aquellas poblaciones que han sido excluidas tradicionalmente de los procesos de desarrollo. Las poblaciones más vulnerables son entonces un foco relevante de la agenda y que tiene que ver, y quizás este es un aterrizaje un poco técnico, pero con la capacidad de los estados para identificarlos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Víctimas de qué tipo de discriminación son estas personas? ¿Hay interseccionalidades en esas discriminaciones o no? ¿Son niños, son adultos mayores, son hombres, son mujeres? Entonces allí la importancia, voy a hablar un poquito más de eso, que es clave la medición para obtener y utilizar datos desagregados en esos niveles y también desde luego el nivel territorial. Y aquí los países tienen diferentes desafíos, múltiples barreras para poder desarrollar estadística confiable y eficiente para poder identificar quién se está quedando atrás en la realidad y por lo tanto poder focalizar políticas públicas de manera adecuada. Son tres de los ejes rectores más relevantes. Profundizo un poquito en el tema de los datos desagregados, porque, digamos, en la era de la posverdad y de las, digamos, a mí me parece interesante este tema porque hay ciertas tendencias antievidencia, digamos, en el mundo actual o en los gobiernos actuales, en donde no necesariamente se reconoce que los problemas públicos deben ser dimensionados a partir de evidencias, de datos, de cuantificaciones, sino que son percepciones, interpretaciones objetivas de la realidad las que pueden al final marcar un rumbo, ¿no? Entonces, en este entorno en donde se están presentando este tipo de tendencias, la agenda hace un exhorto para retomar el tema de la medición, de contar con los datos y evidenciar problemas públicos y teorías de cambio a partir de esa evidencia. Claro, ni siquiera los datos hablan solos. A los datos hay que hacerlos hablar y hay que interpretarlos. Pero la idea es que sí podamos identificar adecuadamente y con mucha precisión cuáles son las brechas de desigualdad. Particularmente América Latina y el Caribe, ustedes saben, es probablemente la región más, o seguramente la región más desigual del mundo. Entonces, adquiere particular relevancia el tema de identificar las brechas de desigualdad, particularmente en estas poblaciones vulnerables. Y estas dimensiones, cada una de ellas, la sociocultural, la geográfica, la institucional, la socioeconómica, ambiental, pueden verse como tipos específicos de vulnerabilidad que pueden ser medidos. Entonces, por ejemplo, la vulnerabilidad geográfica o la dimensión geográfica lo que nos estaría dando a la hora de generar datos es información sobre quiénes, qué personas no están accediendo a servicios públicos por vivir en zonas de difícil acceso, o en la montaña, o en el desierto, o lo que sea, ¿no? Entonces, es una dimensión, digamos, geográfica del levantamiento de esos datos. La socioeconómica, bueno, pues es más evidente, es debido a la situación socioeconómica de las personas quienes están siendo víctimas de algún tipo de discriminación o se están viendo limitadas sus derechos sociales, económicos, culturales, ambientales por esta razón. Ambiental, pues, quienes son vulnerables en términos de su, digamos, exposición a diferentes vulnerabilidades, ya sean ambientales o antropogénicas. Entonces ahí identificar a quien se está quedando atrás implica identificar las personas que están en esta condición de riesgo. Sociocultura tiene que ver con la discriminación derivada de la identidad de las personas. Entonces, aquellas personas que están viendo, digamos, amenazado el ejercicio de sus recursos, de sus derechos, por su identidad de género o por su pertenencia étnica, estarían siendo sujetos de este tipo, digamos, de vulneración. Entonces, bueno, y desde luego hay combinaciones, hay
hay grupos sociales, poblaciones enteras, que son sujetos a diferentes tipos de discriminación o de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí está el tema de la interseccionalidad y donde se pueden identificar a las personas que dentro de los que se están quedando atrás, se están todavía quedando más atrás debido a múltiples dimensiones o influencias. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Quizás yo no debería estar preguntando, No, por pero favor. a mí, por ejemplo, a veces me cuesta mucho trabajo vincular las vulnerabilidades con un enfoque de derechos desde el ámbito ambiental. Porque quizás, no sé, podría pensar en una persona que tiene poco acceso a agua, por ejemplo. Pero no sé si eso más bien sería algo socioeconómico, o no sé. Sí. Digo, no sé por qué. O ambas cosas, ¿no? O ambas cosas. Digamos, yo creo que esto pues admite todo ese tipo de reflexiones de manera muy natural. Yo creo que depende de los lentes con que lo mires, lo puedes entender. Pero sí, yo el tema ambiental lo entiendo más como el tema de riesgos, ¿no? Y de exposición de las personas a todo tipo de vulnerabilidades medioambientales. Por ejemplo, la falta de acceso al agua sí podría estar más asociado con lo institucional, por ejemplo, porque aquí entonces hay una carencia institucional para llevar los servicios a todos los puntos de la población. Pero si estás viviendo en el cauce de un río, ahí estás mucho más expuesto a una vulnerabilidad ambiental, ¿no? No sé, pero son diferencias conceptuales que sean un poquito sofisticadas. No sé, a lo mejor te das en cuenta de eso, porque pues yo los entiendo cuando se van cruzando unos con otros, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ambiental, me estaría claro que en caso de desastres naturales, por ejemplo, en México, las mujeres suelen morir, ¿no? Estadísticamente, más que los hombres. Entonces a mí me parecería que se cruza, ¿no? La ambiental como tal vez con la de género, o una socioeconómica, ¿no? Que tiene que ver cuando construyes cerca de una barranca y estás más proclive a que se caiga si llueve, o sociocultural, que también pasa como con los indígenas. O sea, creo que a lo mejor tiene más sentido si los vas cruzando, ¿no? En lugar que verlos únicamente como aislados, ¿no? Por cierto, esta es otra discusión interesante. Si los desastres naturales, si se puede hablar de desastres naturales o no. Porque realmente no es que existan desastres naturales. O sea, hay fenómenos naturales y el desastre es causado por la falta de prevención o por la falta de capacidad institucional. La vulnerabilidad de una. Es una, ¿no? Digamos, derivación conceptual, pero creo que es interesante porque precisamente expresa el tema de la vulnerabilidad. O sea, alguien es vulnerable no per se por el fenómeno natural, sino porque no está por las condiciones. Sí. Para ambientalidad están teniendo un poco más, no sé, por ejemplo, el caso de la ciudad misma de las culturas. O alguien que vive cerca de un río que hay un desagüe de alguna industria. Y geográfica, igual podría ser la cosa de los terremotos, ¿no? Al final es un factor geográfico. Entonces, igual ahí no hay difuso, ¿no? Pero Claro, pero por ejemplo, el tema de los terremotos. Más o menos la magnitud en la escala de Richter del terremoto de Haití fue similar hace ¿cuántos años? ¿8 años? ¿10 años? No me acuerdo. Fue similar a la de la Ciudad de México de hace 2 años. ¿Cuántos muertos hubo aquí? En Ciudad de México, ¿se acuerdan? 500. Y en Haití fueron entre 250 y 300,000. ¿No? O sea, ¿por qué? Pues no es por el fenómeno en sí, sino es porque los estándares de construcción de la ciudad, en fin, hay muchas explicaciones, pero que tienen que ver con la capacidad de resiliencia de las ciudades y la vulnerabilidad de las personas que están enfrentados a esos fenómenos. Pero sí, también naturalmente que lo geográfico tiene una dimensión de que no todo el mundo tiene el mismo riesgo natural de un terremoto fuerte, porque las fallas cruzan por determinadas zonas, ¿no? Y hay zonas en donde nunca tiembla o tiembla muy raro.
bueno, soy especialista en eso, pues no me voy a meter en eso. Esto es una gráfica sobre desagregación de estadísticas a nivel subnacional y que permite comparar el ODM1. Creo que tú decías la diferencia entre indicadores. Este es un indicador que es bastante similar en los ODMs y en los ODS. Por ejemplo, la meta 1A de los ODMs, del primer ODM, que era erradicar la pobreza extrema y el hambre, habla de reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1.25 por día. Y el indicador era proporción de la población con ingresos per cápita inferiores a $1.25. ¿Okay? La meta era 2015 4.6% y el resultado para México fue 3.7%. Por lo tanto, pues fue aquí algo positivo. Para el ODS 1, que es fin de la pobreza, es bastante más ambiciosa. La meta es erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Erradicar la pobreza. Acabar con ella. No sé si ustedes crean que es esto algo realizable de aquí a 11 años. Digo, todos queremos eso, pero no sé. El indicador es proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica. Entonces la meta es 2030 es 0. Y la medición o el dato que tenemos ahí es de 2016, en donde el circulito es este 3.7, se cumplió, pero estatal, pues ahí hay ya picos importantes, ¿no? En Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, obviamente, Veracruz, me parece que está ahí, Tabasco. Bueno, es lo que decíamos hace un rato, los temas del cumplimiento en promedio, pero las grandes disparidades regionales que tenemos en el país. Bueno, aquí tratando de, pues esta lámina tratando de ya acercarnos un poco al tema del diplomado, ¿no? De evaluación, monitoreo y evaluación. Y pues hay una serie de reflexiones en términos de qué implica para un país tener la capacidad para evaluar el progreso en materia de la Agenda 2030. ¿Okay? Como decíamos al principio, en la Agenda del Desarrollo del Milenio había un gran énfasis en publicar informes, monitorear el cumplimiento de los ODMs, pero no tanto había una intención de implementación tan clara, ¿no? Y tampoco de practicar evaluaciones con este enfoque. Entonces yo creo que en la Agenda 2030 sí que ya hay una intención mucho más firme de practicar estas evaluaciones para identificar dos cosas. Las interrelaciones o las conexiones de las que hablábamos hace un rato y los aceleradores. Esto de los aceleradores es un término que van a estar escuchando en materia de la Agenda 2030 porque de lo que se trata es precisamente de encontrar estas bolas de boliche que pegándole al primer pino tiran los demás y que pueden detonar efectos positivos, una sola acción o una sola intervención o una sola política en diferentes ODS, ¿no? Pero pues para ello se requiere hacer precisamente este análisis de interrelaciones y el sentido de estas interrelaciones, si son positivas o negativas, etc. Entonces, ¿cuáles son estas interdependencias? Entonces, la evaluación se convierte al mismo tiempo en parte, digamos, del diseño de la política pública, que al final ese es el objetivo, ¿no? Que la evaluación cierre el ciclo de la política y que proporcione insumos relevantes para que las políticas puedan realmente mejorarse. Entonces, la evaluación en términos de Agenda 2030 creo que está llamada mucho más que a evidenciar qué funcionó, qué no funcionó y las razones, sino que puede permitir, empleando las herramientas analíticas idóneas, analizar cuáles son estas interconexiones y cuáles son estas intervenciones clave que nos permitan acelerar el progreso. La evaluación, entonces, no es, desde mi punto de vista, la parte final del ciclo de la política, sino que desde el principio ya estamos hablando de evaluaciones ex ante, de análisis de complejidad, que nos permitan encontrar estas conexiones y estos aceleradores. Entonces,
no es únicamente la evaluación tradicional, ex post, una vez que se inician las intervenciones, sino que desde el principio hay un campo muy amplio para que se aplique análisis e inteligencia de decisiones en este tema. ¿Qué prioridades habría desde nuestro punto de vista en México? Bueno, primero que haya una apropiación nacional de este tema, es decir, que se puedan generar que se pueda conectar a la institucionalidad existente el tema de la evaluación, fortalecer o hacer, como decíamos, localizar procesos y métodos. Esto de involucrar a nuevas partes interesadas, pues también ya decíamos la importancia de que participen otros actores académicos, sociales, etcétera. Entonces son algunas reflexiones sobre la capacidad de evaluación nacional, que no únicamente son desafíos mexicanos. Esto se los quise traer aquí porque tuve oportunidad de estar hace como un mes o un mes y medio en una reunión de los países que han presentado sus revisiones nacionales voluntarias. Y estas revisiones nacionales voluntarias son un mecanismo que tiene Naciones Unidas para que los países vayan a exponer su avance en términos de la implementación. Entonces, la verdad que no hay una metodología única. Cada país hay, digamos, formatos sugeridos, pero cada país puede determinar cómo va a presentar el informe, qué apartados va a incluir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los primeros años los países lo que reportaban eran los arreglos para la implementación. Ya instalé una comisión específica para esto, o ya publiqué una ley, o ya destiné presupuesto, no sé, como que arreglos de implementación. Pero poco, digamos, información estadística en términos de líneas base, por ejemplo, de dónde estoy partiendo. Y bueno, mucho menos cómo voy. Si no tenemos la línea base, pues tampoco sabemos cómo voy y digamos, un poco de reflexión en términos de la atribución de ese movimiento, o sea, qué está explicando o qué causa el movimiento de los indicadores. Pero eso es realmente casi ningún país lo incluyó. Entonces, como una de las convergencias de estos países, que son 22, hasta ahorita los han presentado revisiones nacionales voluntarias, se señaló el tema de mostrar verdaderamente de dónde estoy partiendo y cómo estoy progresando en los indicadores para los cuales tengo estadística como país. Segundo, sí hubo, digamos, en este análisis una fuerte evidenciación de que estos informes son muchas veces generados por el gobierno y que no han permitido una integración de otras visiones, ¿no? Entonces aprovechan los gobiernos para ir a Nueva York a presumir los logros, pero no necesariamente hay malas noticias, sino que pues se pone lo que estoy haciendo bien, pero no necesariamente donde están los principales desafíos. Eso, digamos, ha causado cierta incomodidad del mecanismo. Que el mecanismo de revisión nacional voluntaria pues pretende ser objetivo de qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien y compartir, digamos, lecciones o aprendizajes en ese tema. Entonces, estas son como 3 áreas en donde todos los países están viendo desafíos puntuales. O sea, dado que la revisión nacional voluntaria es un mecanismo voluntario, si se quiere, de evaluación del progreso en la implementación de la Agenda 2030, ¿por qué no estamos viendo suficiente de esto? Involucramiento no gubernamental, mayor información estadística y también un balance objetivo de las cosas que están funcionando y las cosas que no están funcionando. México, por cierto, ha presentado ya 2 veces, en 2016 y 2018, su informe de la revisión nacional voluntaria. Es uno de los pocos países que ha presentado 2 veces. Bueno, esta es simplemente otra forma de expresar el tema de la multidimensionalidad y la intersectorialidad. Si ven aquí en los renglones, están los ODS y las metas están en las columnas están los ODS, columnas las metas y los renglones los ODS. Entonces, esta es una gráfica del PNUD que realmente el único mensaje que quiere transmitir es que si identificamos apropiadamente las interdependencias, a lo que nos lleva es a no avanzar brecha por brecha. Ya no se puede avanzar en
únicamente combatir, digamos, digamos, la tasa de analfabetismo, por ejemplo, sino que se tienen que integrar paquetes, digamos, de metas y objetivos interconectados y que se tiene que avanzar, digamos, en estas parcelas multidimensionales. No brecha por brecha, sino paquetes, si quieren verlo así, porque necesariamente las intervenciones van a tener estas implicaciones. Y para mí, y este es el punto que quería, por eso pues esta lámina, no por otra razón, sino para hablar un poquito del territorio, porque creo que cuando hablamos de que nuestras intervenciones son verticales, son silos, están sectorializadas, lo que divide la administración pública, lo que divide el gobierno, se podría integrar en el territorio. O sea, tomando como unidad de medida el territorio, como quiera que se defina, como una comunidad, como un municipio, como un estado, como una región. Es ahí en el territorio donde se van a identificar estas poblaciones vulnerables de las que estábamos hablando, víctimas de vulnerabilidades, de discriminaciones, etcétera. Y entonces, en el territorio es donde deberían converger las diferentes dimensiones y actores participantes del desarrollo. Entonces, los temas educativos, los temas de salud, los temas ambientales, los temas culturales, etcétera. Es muy importante para mí la idea del territorio y quisiera ahí que ustedes reflexionaran un poco, porque creo que es la única forma realmente de manera práctica puede aterrizar alguna idea o algún concepto de integralidad. No en lo abstracto, sino identificando territorios específicos, poblaciones específicas en ese territorio e intervenciones debidamente coordinadas para poder superar problemas públicos, pero de naturaleza territorial. ¿Cómo se llama el tipo de tipográfica? No tengo idea. No sé, este tipo de como clusters, no sé si alguien sepa cómo se llama esta graficación. No sé, voy a investigar y te comento eso. Bueno, aquí lo que quisiera yo retomar es la importancia de la planeación. Porque ustedes saben, antes de hablar de evaluación, tenemos que echarle una mirada a cómo está estructurada la planeación. ¿Por qué? Porque yo dediqué algunos años a los temas de evaluación. Creo que uno de los aprendizajes fuertes que obtuve es que cuando la planeación es defectuosa, la evaluación lo único que te puede decir es los defectos de esa planeación, pero no te va a decir nada respecto a los resultados, los impactos de las intervenciones, de los programas, los proyectos y las políticas. No sé si soy claro. La planeación es importantísima. Porque determina las posibilidades de que la evaluación te diga algo sobre la eficacia y la eficiencia de la intervención. Si no, la evaluación no te lo va a decir. Entonces, cuando estamos hablando de planeación, en México yo he visto estos últimos años, pero también en otros países, que hay una especie de tentación faciloide de alinear la Agenda 2030 con los planes nacionales de una forma muy simplista. O sea, en la Agenda 2030 la verdad es que cabe todo. Son 17 objetivos, está muy amplio, todo lo que haces lo puedes alinear a la Agenda 2030. Estás en el sector educativo, pues puedes decir, claro que lo que hago contribuye a esto. Estás en salud, también puedes decir, encontrar la forma de decir que estás contribuyendo. Pero eso no tiene mucho chiste y además, pues es un poquito tramposo porque no es en el fondo la intención de la agenda proporcionar una plataforma para que los gobiernos nacionales o subnacionales digan, miren que ponerse una palomita y miren que bueno soy para contribuir con la agenda. O sea, de lo que se trata es de generar transformaciones estructurales, ¿no? Entonces, por eso es que a mí siempre me ha causado como un poco de
incomodidad, esta tentación de, pues ya mi plan estatal de desarrollo, plan municipal de desarrollo, lo que sea, ya está alineado a la Agenda 2030, porque pues eso es fácil. Aquí hay dos reflexiones que quisiera hacer. Uno es, entonces, ¿qué sí vale? ¿No? Entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí es planear con enfoque de Agenda 2030? Y una primera idea es partir de las prioridades nacionales, de los problemas públicos definidos localmente o nacionalmente. Eso creo que es fundamental. Tiene que ver con la contextualización y la localización, pero que entender que la Agenda 2030 no sustituye a los esfuerzos de planificación nacional. Son referencias, sí. Como decíamos, algunas son utopías y están bien porque las utopías sirven para eso, ¿no? Para avanzar, no necesariamente para alcanzarlo, pero sí para mostrar la ruta. Pero, digamos, más allá de los problemas globales comunes, como decíamos, el cambio climático, la migración, etcétera, hay desafíos territoriales específicos. Y los países necesitan partir de esas prioridades, definir esas prioridades de cambio, articular su planeación e identificar entonces estas referencias que puedan ser útiles en una lógica bidireccional de retroalimentación. No es que sea una supraplaneación global la Agenda 2030. Que ya no necesitamos Plan Nacional de Desarrollo porque ya está la Agenda 2030. No es eso. Y la otra reflexión que quería hacer es, cuando estamos pensando en qué significa planear con enfoque de Agenda 2030, entonces una es las prioridades nacionales, la planeación nacional, los problemas locales, ¿no? Pero la segunda es lo que nosotros llamamos los principios transversales de la Agenda 2030. O sea, más allá de los 17 temas, los 17 objetivos que se incluyen en la agenda, hay una serie aquí, no es limitativo, pues son algunos que pues, hemos estado trabajando, hemos estado identificando. Hay algunos temas transversales que tienen que ver más con los cómo, ya no tanto los qués. O sea, si los qués están expresados en los 17 ODS, e incluso, digamos, expresados y definidos muy claramente los indicadores, ¿qué es lo que se quiere alcanzar? Estos enfoques transversales se van más hacia los cómo. Entonces hablamos, por ejemplo, del enfoque territorial. Ya lo expliqué por qué tiene tanta importancia el territorio, pero, por ejemplo, la igualdad de género. Sí, la igualdad de género tiene una dimensión vertical, que es el ODS número 5, pero también tiene una dimensión que es transversal a toda la agenda, y es entender que la igualdad de género es un acelerador natural de todos los procesos de desarrollo. Entonces, si no abordamos con perspectiva de género todos los diagnósticos, las intervenciones, las políticas que diseñamos, pues entonces realmente no estamos cerrando una de las brechas de desigualdad más importantes que tenemos. Los temas de sostenibilidad, ya lo decíamos, no solamente cuidado del medio ambiente, sino también justicia intergeneracional. Los temas de ciclo de vida. El ciclo de vida, pues las intervenciones tienen efectos diferenciados, así como en el género tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres, también las intervenciones pueden tener efectos diferenciados en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Entonces, ¿estamos haciéndonos cargo o no de esos impactos diferenciados? Los temas de Estado de Derecho, ya hablábamos, por ejemplo, de los temas de participación, los temas de transparencia, de solidez institucional. Los temas de derechos humanos, porque aquí esto se ha hablado mucho y esto es bien interesante. La Agenda 2030 no es obligatoria. No es obligatoria, ¿eh? Ni la ONU es una entidad supranacional que puede mandar a algún ejército a castigar al que no la cumpla. Eso no va a pasar nunca. Esto, digamos que la conexión más sólida que tiene la Agenda 2030 con el carácter vinculante de los marcos nacionales son los derechos humanos. Y hay algunos estudios muy, muy interesantes, si alguien está interesado en eso, yo les puedo dar una referencia, que cruzan cada uno de los ODS con convenciones y tratados en materia de derechos humanos
que eso sí que están internalizados por los principios de convencionalidad, constitucionalidad en los estados nacionales. Entonces, el tema de derechos humanos es fundamental, no solo por lo que decíamos al principio, que el desarrollo se concibe como un derecho humano per se, sino porque es importante identificar cuál es el derecho humano específico detrás que protege cada uno de los ODS y cuáles son los mecanismos también específicos de exigibilidad, de cumplimiento de esos derechos humanos cuando estos han sido vulnerados. Eso es fundamental en términos de la agenda. Su conexión con los derechos humanos, porque ahí sí puede haber un brazo vinculante fuerte en términos de los marcos constitucionales nacionales. Y la verdad es que hay mucha correspondencia, y lo que les decía, de estas 179 metas, 90% tienen un anclaje directo y específico con algún compromiso expresado en una convención de derechos humanos o en algún tratado internacional. Entonces, estos principios transversales, que son los COMOS, son materia pura de evaluación. O sea, cuando tú vas a ir a ver cómo están haciendo las cosas un gobierno, no solo está alineado, digamos, discursivamente a lo de ese 5, al 6 o al 14, sino es cómo estás haciendo las cosas. Lo estás haciendo con enfoque de género, estás siendo consciente del ciclo de vida, lo estás haciendo de manera participativa, no lo estás haciendo así, tienes una vinculación o tienes identificado el mecanismo de exigibilidad del derecho humano que está detrás de esta meta. En fin, esos son conceptos en donde pues habría todo un campo para desarrollar metodología de evaluación que nos permita capturar las dimensiones de integralidad, sostenibilidad, inclusión de la Agenda 2030. Bueno, esto es el proceso de la política pública, ¿no? Yo estudié administración pública, entonces la época que yo estudié, pero entiendo que todavía es bastante utilizado la lógica del ciclo de la política, ¿no? Entonces, tú tienes una etapa de agenda o de construcción de los diagnósticos, de entender cuál es el problema, una etapa de diseño de las intervenciones o de las políticas, una etapa de implementación, luego ya tienes el monitoreo y evaluación, y el resto retroalimenta el círculo, ¿no? Depende del autor, hay muchas versiones del proceso de la política pública, pero quien haya estudiado administración seguramente le va a sonar esto. Bueno, lo que aquí queremos expresar es simplemente que la Agenda 2030 no es una cuestión exclusiva del diseño, no es una cuestión nada más de la planeación y de cómo se incorporan estas metas en nuestros planes, sino de cada una de las etapas del ciclo. Entonces, por ejemplo, para la etapa de diagnóstico, ¿qué nos pide la Agenda 2030 o el enfoque de la Agenda 2030? Identificar prioridades territoriales, identificar estos aceleradores, hacer diagnósticos con perspectiva de género, ¿no? Entonces, todas estas evaluaciones ex ante o análisis cuantitativos en la etapa del diagnóstico son parte de lo que la agenda nos exhorta a llevar a cabo. En la parte de diseño, diseñar iniciativas que no pongan en riesgo la protección del medio ambiente a largo plazo, priorizar grupos con mayor vulnerabilidad. La parte de implementación tendría que ser muy participativa, pensar en alianzas con el sector privado, alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, entonces hacer procesos de implementación muy incluyentes. Y después ya en las etapas de monitoreo y evaluación, ya lo decíamos, ¿no? Conocer líneas bases, desagregar los datos y monitoreos abiertos, inclusivos, participativos y transparentes. Esto creo que también es interesante porque la evaluación en materia de Agenda 2030 me parece que admite no quiero decir falta de rigurosidad, porque digamos la materia de evaluación puede ser muy rigurosa, puede ser científica o semicientífica, pero aquí le dan un valor y se rescata que también los temas de inclusividad, participación a la hora de la evaluación son muy relevantes. O sea, no es nada más un tema de especialistas, sino es un tema de legitimidad y de participación en cómo están funcionando las cosas. Entonces, creo que esto es súper relevante porque de pronto se ha
tecnificado demasiado la disciplina. Creo que aquí de lo que se trata es de agregar visiones diversas y con innovación de la marcha de las estrategias de implementación de la agenda. Bueno, igual podríamos tardar nosotros 10 minutos antes del break, pero aquí quisiera nada más darles un ejemplo de algo que hicimos sobre el ODS 16. Y ya no voy a abundar demasiado, pero están las 169 metas, 232 indicadores, me parece que son. Y retomar el tema de contextualización, porque cuando estamos hablando de que los países contextualizan la agenda, estamos hablando de estas 4 cosas al mismo tiempo. Uno, de que hacen un análisis de cuáles indicadores de los 232 son aplicables realmente. Hay algunos que no son para todos los países. En el caso de México, por ejemplo, me parece que hay algunos temas de indicadores para países insulares o los temas de mutilación femenina, en donde realmente México no asumió compromisos en esos temas. También hay un tema de priorización, ¿no? ¿Cuáles son de todas estas temáticas 169, 262, cuáles son donde yo voy a poner toda la carne al asador? México, por ejemplo, se compromete normalmente con todo, ¿no? No ha dicho, yo voy por el 7, el 8, el 1, no, todo, ¿no? Porque además hay una especie de contradicción entre el tema de la integralidad y de la interdependencia de la agenda y el tema de las prioridades. O sea, si todo es interdependiente, entonces ¿cómo voy a priorizar? Entonces México ha oficialmente sostenido estas posturas de que la agenda es indivisible. Es indivisible, pero tiene 7 ODS. Entonces, digamos, ahí hay cosas que se pueden discutir. Revisar los sistemas estadísticos nacionales y subnacionales. En México, por ejemplo, la capacidad de generación estadística va disminuyendo muy evidentemente conforme se desciende, digamos, en el ámbito de gobierno, los estados y los municipios. Después, definir indicadores nacionales complementarios. Esto es un tema súper interesante. México, por ejemplo, todavía no tiene una definición acabada de cuáles son sus indicadores complementarios. En el marco del INEGI hay un comité que se llama el Comité Técnico Especializado para el seguimiento de la Agenda 2030, que lo preside, vaya la redundancia, la Presidencia de la República, y ahí se discuten los aspectos técnicos para el seguimiento de los 232 indicadores. Y una agenda pendiente es definir cuáles van a ser los indicadores nacionales o complementarios que permitan darle un seguimiento más amplio a la agenda, más específico y, digamos, pertinente con la realidad mexicana. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo de este tipo de indicadores complementarios. Y bueno, a partir de los problemas prioritarios para el país, lo que decíamos que no sustituye esto que hicimos con el 16 fue nada más ya tiene 1 año y medio, quizás 2 años incluso que lo hicimos. Pero de lo que se trataba es tratar de hacer una cuestión de contextualización que partiera precisamente de definir problemas públicos. ¿Por qué? Porque los 232 indicadores que se construyeron globalmente, como decíamos, es una agenda de mínimos, pero que no se construyeron a partir de la definición de este tipo de cosas, ¿no? De problemas, de teorías de cambios. En cualquier libro de planeación, digamos, traiciona un poquito la lógica. O sea, primero tú defines qué problema quieres atacar y después ya ves cómo vas a medir. Y a nivel global se hizo al revés, ¿no? Primero ves cómo vas a hacer los medidores y después qué expresión local tienen los problemas. Entonces, lo que hicimos aquí fue tratar de definir problemas nacionales para tratar de identificar indicadores complementarios a los 23 indicadores del ODS 16 que son globales y que están expresados en la agenda, ¿no? Todo lo que hicimos fue algunas mesas de diálogo con el gobierno, con expertos temáticos, con think tanks, primero pensando en que la unidad de análisis tenía que ser el problema. ¿Cuál es el problema asociado al ODS 16? En México es más sencillo. Ahorita no veamos los indicadores, ¿no?
Vamos a dar un paso hacia atrás, retomar la lógica natural de la medición, ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta identificación de problemas públicos no cubiertos por los indicadores oficiales. Hubo una especie de ética entre los problemas nacionales y indicadores globales. Hicimos estas mesas de diálogo con el sector público, los expertos y los académicos, y se determinaron, se llegó con una metodología a una definición de problemas. Digamos, con unos 20 problemas públicos asociados a lo de las elecciones. Después de eso se hizo ya un mapeo un poco más amplio, no solo los indicadores globales, lo que decían los 23, sino fuentes de información que nos permitieran asociarlos a los 23 problemas. Hay diferentes fuentes donde México es evaluado, desde enfermedad, hay mediciones de INEGI que va mucho más allá del porno para medir la nutrición. En fin, se hizo una selección de todos estos indicadores, oficiales y no oficiales, y se complementó, digamos, el marco global. Y después de todo este ejercicio ya se hizo, digamos, un documento de recomendaciones específicas. Eso está disponible, si alguien está interesado en esto, pues simplemente lo interesante es ver la lógica de la contribución, porque lo que quisimos hacer fue un ejercicio para identificar indicadores complementarios, pero a partir de problemas reales nacionales que pudieran realmente cobrar un sentido de relevancia y de pertinencia más amplio del marco global que nos da la agenda. Bueno, ¿alguna pregunta? A lo mejor podemos aquí parar un poquito para cambiar de tema. Después quisiera hablar un poquito del tema del presupuesto. Una pregunta, ¿esta lógica de construcción se siguió para todos los ODS? No, fue una especie de piloto que hicimos in-house solamente para el ODS 16, pero nosotros lo que quisiéramos es sugerir una metodología incluyente, participativa de este tipo, con expertos y tal, para que en el marco de este comité técnico especializado se puedan abrir mesas en donde con cierto método se puedan poner sobre la mesa propuestas de indicadores complementarios a partir de realidades nacionales. Eso es todo un trabajo del gobierno y tienen que hacer. Definir los mecanismos para integrar indicadores complementarios y fuentes no tradicionales para la medición de la agenda. Para no quedarnos únicamente con el marco global del monitoreo, sino para tener realmente indicadores sensibles, pertinentes y además estadística real, que permitan orientar la política pública. Ahorita, por ejemplo, estamos en un momento de construcción de los planes sectoriales. El Plan Nacional de Desarrollo parece que ya fue aprobado, o ya se aprobó. Pero bueno, entonces, pues los sectoriales, entonces ahí pudiera haber algunas de estas referencias a otro tipo de fuentes que realmente sean más la realidad nacional. ¿Quieren hacer un descansito? Y ahí vamos. ¿Cuánto tiempo nos vamos? 10 minutos.